¿Listo? Ya. Amén. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme entonces. Siguiendo con nuestra serie del Sermón del Monte, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículos 17 y 18. Vamos a leerlo hasta el 20, pero la exposición de esta semana estará enfocada en el 17 y en el 18. Mateo 5, 17 al 20 y la exposición estará en el 17 y en el 18. Dice la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo suceda. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Bien, Jesús y la ley. ¿Cuál es, hermanos, la relación que existe entre Jesús y la ley de Dios? O pudiéramos incluso ir un poco más allá, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre Jesús y el Antiguo Testamento? ¿Qué relación tienen ambos, no? Y pudiéramos preguntar, ¿Jesús enseñó algo diferente al Antiguo Testamento? ¿Jesús se opuso al Antiguo Testamento, a lo que decían la ley y los profetas? O pudiéramos decir, la doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia de la salvación, son contrarias a la ley y los profetas. Pues muchos judíos pensaban que sí. Muchos judíos pensaban que Jesús había traído una enseñanza, digamos, revolucionaria, diferente, y lo que Jesús estaba enseñando y diciendo era contrario a la ley de Dios. Era contrario a la ley de Dios. Era contrario a la ley de Dios. De hecho, muchos estaban convencidos de que Jesús... ¿Sí se ve, hermanos? ¿Sí se está viendo? Listo. Bien, muchos estaban convencidos de que Jesús, lo que hizo Jesús, fue contradecir la ley de Dios. Era contradecir la ley de Moisés. Y notamos que los fariseos, muchas veces para matarle y prenderle, buscaron la manera de demostrar que Jesús estaba oponiendo a la ley de Dios y a los profetas de Dios, en suma al Antiguo Testamento. Y esto, si consideramos que el Señor Jesucristo se opuso a muchas doctrinas y enseñanzas de los fariseos y de los escribas. Y entre los judíos, los fariseos y escribas eran los eruditos de la ley. Entonces, para muchos hicieron una relación, ¿no? Si Jesús se opone a la doctrina que se supone que enseñan los eruditos de la ley, entonces Jesús se debe estar oponiendo a la ley. Eso fue la relación directa que hicieron muchos. Sin embargo, y posteriormente, hermanos, en la historia de la iglesia,
Han habido muchos que son de la misma opinión que los judíos, que estos judíos, argumentando que la enseñanza del Señor Jesús es radicalmente distinta al Antiguo Testamento, que el Señor Jesús enseñó algo distinto al Antiguo Testamento, y lo resumen así: Antiguo Testamento, salvación por obras, salvación por ritos, puras leyes, puras ceremonias, puro legalismo y gente perdida que se ganaba su salvación por obras. Crueldad, y le agregan muchas otras cosas negativas al Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, fe, salvación por gracia, ser e importancia de las obras, pura libertad en Cristo y ningún tipo de ceremonias. Y así es como si dijeran: Cristo y el Antiguo Testamento no tienen nada que ver, porque la enseñanza de Cristo es distinta a la del Antiguo Testamento. Incluso hubo uno que decía que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento que Cristo nos presentó eran dioses distintos. Hasta ese punto llegaron muchos, ¿no? Sin embargo, eso no es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. El Señor Jesucristo dice explícitamente: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo dice explícitamente. Su doctrina no es opuesta a la del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que intentan contraponer a Cristo y el Antiguo Testamento, contraponerlo sus doctrinas y sus enseñanzas, no solamente pecan a obviar lo que enseñan las propias Escrituras, a obviar lo que enseñaron los apóstoles, sino que generan en la iglesia, hermanos, un menosprecio hacia el Antiguo Testamento. Y vemos a muchas de estas personas que tienen esta tendencia a que, primero, menosprecian el Antiguo Testamento. Segundo lugar, no logran conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y por tanto el Antiguo Testamento se vuelve algo lejano, que habla de un pueblo que Dios rescató y que no tiene nada que ver para la iglesia y que no tiene nada de importancia para la iglesia. A excepción de los Salmos y del libro de Proverbios, que tienen experiencias personales y leyes morales o principios morales que pueden ser de valor para nosotros. Pero el resto del Antiguo Testamento no lo es. Sin embargo, la doctrina de Cristo, hermano, no solo no es contraria al Antiguo Testamento, sino que lo confirma, lo corrobora y le da su debido cumplimiento. Eso es la doctrina de Cristo. Y quiero dividir el sermón nada más en dos partes. Basado en esta fase. Primero, no vine a abrogar la ley y los profetas. No vine a abrogar la ley y los profetas. Y luego el segundo punto es: he venido a cumplir. He venido a cumplir. Entonces, vamos a dividir el sermón en estas dos partes. El Señor no ha venido a abrogar la ley o los profetas. Dice versículo 17 nuevamente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Noten que repite abrogar dos veces, es un énfasis. No he venido a abrogar. Y habla de la ley y los profetas. Hermanos, el término ley y profetas era un término que los judíos utilizaban para referirse al Antiguo Testamento. La ley, como refiriéndose al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, los primeros 5 libros. Y los profetas abrogando el resto del Antiguo Testamento, sobre todo si queremos hablarlo de manera más general. Después en Lucas el Señor Jesucristo habla de la ley, de los profetas y de los salmos. Pero en general, los judíos dividían el Antiguo Testamento en 2 partes o en 3 partes, pero también generalmente lo dividían en 2, refiriéndose a la ley o a los profetas como la forma del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa la palabra abolir? Eso es lo que tenemos que ver. Abolir significa invalidar, anular, quitar su vigencia o su validez. Cuando él dice que no ha venido a abrogar, significa que él no ha venido a atacar directamente la ley, no ha venido a contradecirla. Abrogar en el término griego significa atacar, destruir una institución, una ley, quitar su vigencia para que ya no esté más. Él lo que está diciendo aquí es que su doctrina
no vino a abolir el Antiguo Testamento. La doctrina de Cristo no derrumba el fundamento que el Antiguo Testamento ya había establecido. E incluso pudiéramos decir, la doctrina de Cristo no contradice la doctrina del Antiguo Testamento, sino que le da su cumplimiento. Porque la doctrina de Cristo y la doctrina de la ley y de los profetas son exactamente la misma, hermanos. Porque tanto la doctrina del Antiguo Testamento como la doctrina de Cristo provienen del mismo Dios. Porque fue Dios quien habló a Moisés, fue Dios quien habló a los profetas y fue Dios quien habló por medio de su Hijo. De hecho, si nosotros leemos la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, eso es exactamente lo que dice. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios habló en la antigüedad por los profetas, es el mismo Dios, y luego habló por medio de su Hijo. Es el mismo autor de ambos testamentos, dando el mismo mensaje y hablando de lo mismo, ¿sí? Ambos hablan, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Ahora, la confusión de muchos, tanto de los judíos como de los que sostienen estas doctrinas en la actualidad, es que confunden la doctrina de los fariseos y escribas con la doctrina del Antiguo Testamento. Y aunque ellos eran ciertamente eruditos de la ley, no podemos confundir como si todo lo que ves en ellos enseñado era exactamente lo mismo. Porque vemos en las Escrituras que los escribas y los fariseos habían introducido normas y doctrinas y habían impuesto estas cosas al pueblo de Israel. Su teología se había llenado de normas, de ritos y de doctrinas humanas que Dios no había establecido. Por lo que terminaron poniendo las tradiciones de los ancianos, las tradiciones que ellos habían recibido, por encima de la ley de Dios. Por lo que muchos de ellos invalidaban los mandamientos de Dios y la ley de Dios para cumplir sus propias tradiciones, haciendo pasar sus tradiciones como de origen divino. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, lo dice el Señor Jesucristo los confronta de manera muy explícita. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13. Página 1030. Dice: y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, mantenéis la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también: bien anuláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Mas vosotros decís: si dijere un hombre al padre o a la madre, aquello con lo que te hubieres beneficiado de mí es corbán, esto es mi ofrenda a Dios, entonces ya no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitisteis, y hacéis muchas cosas como estas. Todo viene porque los discípulos comieron sin lavarse las manos. Los discípulos, ellos habían establecido como un rito de purificación lavarse las manos. Hasta básicamente hasta los hombros. Y el rito era tan rígido que no podían comer, porque entonces pensaban que se contaminaba la comida al ellos comer con las manos sucias. Entonces, un sucio físico traía una contaminación ceremonial e imponían esto sobre el pueblo de Israel, pensando que así agradaban más a Dios. Pero Dios no
nunca había mandado hacer estos ritos de purificación al pueblo. Esto no estaba bajo el orden de la ley. Y él le dice, ustedes han puesto la tradición de los hombres y han apartado del mandamiento de Dios y enseñan doctrinas humanas. Otro ejemplo que él dice, Dios les manda a ustedes, honrad a vuestra padre y a vuestra madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. ¿Y cuál es parte del mandamiento de honrar a padre y a madre? Darle sustento, sobre todo en el estado de su vejez, cuando ya no pueden trabajar. Eso es el mandamiento que Dios les da. ¿Y qué decían ellos? Ellos impusieron una ley, la ley del Corbán. Si tú has ofrendado todo tu dinero a Dios, no tienes ninguna responsabilidad de cumplir este mandamiento. Entonces, ellos podían decir a sus padres, padre, madre, no puedo cumplir mi deber contigo, porque he ofrendado todos mis bienes a Dios. He ofrendado mis riquezas a Dios. Y él le dice, ¿ven cómo ustedes pusieron un mandamiento de hombre? Haciendo que eran más piadosos, porque bueno, pueden decir, es un mandamiento hacia Dios. Es una ofrenda para Dios. Pero eso es algo que Dios no ordenó. Dios no ordenó que dieran todos sus bienes como ofrenda. Eso no fue parte de Dios. Y dejaran de cumplir sus responsabilidades haciendo eso. Y haciendo eso ahora las personas dejan de cumplir sus deberes con sus padres para ofrendar a Dios, como si eso agradara a Dios. Y dice, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Así que lo que vemos en el Señor Jesucristo, hermanos, no es una oposición a la ley, es una oposición a la doctrina y a los errores que los fariseos y los escribas habían introducido a la iglesia, habían introducido a la teología del Señor, a la teología del Antiguo Testamento. Se opuso a sus tradiciones, a sus invenciones, a sus errores humanos que hacían pasar como ley de Dios, pero no provenían del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay gente que dice, y ustedes lo van a escuchar en algún momento, pero ¿cómo es eso que ustedes guardan el día de reposo? Si el Señor Jesucristo se opuso al día de reposo y no lo guardó porque eso es una ley humana del Antiguo Testamento. El Señor nunca se opuso a guardar el día de reposo. El Señor guardó el día de reposo. Él lo que se puso fue la invención de los fariseos y los escribas acerca de guardar el día de reposo, donde no se podía hacer nada, donde tú veías a un enfermo morir, se está desangrando y casi que tú le decías, bueno, no debiste desangrarte hoy día de reposo, espérate ahí y mañana que no es día de reposo y no hay que hacer nada, ahí te curamos. Porque hoy no se puede curar porque es día de reposo. El Señor nunca enseñó eso. Y por eso en algún momento dice, es lícito en el día de reposo hacer el bien. ¿Cuándo ordenó Dios que en el día de reposo no se pudiera comer? El Señor nunca ordenó que no se pudiera comer. Y sin embargo ellos básicamente persiguieron y criticaron a los discípulos porque ellos tomaron para comer. Ellos no estaban trabajando. Ellos estaban en un trabajo misionero. Estaban viajando de un lado a otro. No tenían de qué comer y recogieron espigas para comer. Eso era lícito. El día de reposo no prohíbe el hacer el bien. ¿Y cuántas sanidades no hizo el Señor Jesús? Y los mismos fariseos lo criticaron porque dice, has curado en el día de reposo. Pero si era un caballo, si era un ganado, si era una oveja del fariseo que se había caído en un hoyo, ahí sí no le iban a dejar morir, porque eran sus bienes. Ahí sí lo rescataban y lo sacaban, pero si era un hermano que estaba padeciendo, no lo hacía. Entonces el Señor no se opuso al día de reposo. El Señor se opuso a las invenciones que los fariseos habían establecido sobre el día de reposo. Así habla con los ritos de la purificación, con los ritos de comida y etc. Y vamos a ver en el Sermón del Monte, amados hermanos, que se repite muchas veces la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Vamos a buscarlo para que veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, versículo 21, capítulo 5. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable de juicio.
Y luego dice en el versículo 27, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Versículo 33, también habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, etc. Versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense que es una frase, es como como una fórmula que él repite en todo este sermón, ¿no? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Algunos concluyen y dicen, aquí Jesús está corrigiendo la ley. Eso es lo que dicen algunos. Aquí Jesús está corrigiendo la ley. Y aparentemente pareciera. Pero si ya tenemos el contexto y sabemos que Jesús no está contradiciendo la ley, sino que está contradiciendo la doctrina de los fariseos y los escribas, él aquí está contradiciendo sus errores. Está corrigiendo sus errores, no está corrigiendo la ley. Más bien está enseñando y la está confirmando lo que enseña la ley. Y de hecho, por eso quise que leyéramos hasta el versículo 20. Noten que el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la... O versículo 19, perdón. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, él está acusando aquí a los escribas y fariseos de menospreciar las partes más pequeñas de la ley. Y que solamente se enfocaban, digamos, en las más grandes, en las más importantes, en solamente unas porciones que ellos creían importantes, eran las que se enfocaban, pero no eran celosos de toda la ley de Dios. Y por eso dice que su justicia es tan pequeña que no pueden entrar al reino de los cielos, porque era una justicia a medias, era una justicia media. Primero porque era una justicia por sus obras, por sus propios méritos, pero también porque era una justicia hipócrita, que procuraba tener algo que no tenía, porque era hipócrita, no obedecía la ley de Dios con el celo que Dios verdaderamente mandaba, porque ponían primero las tradiciones humanas. Y por eso vemos en el capítulo 7, que él después corrige prácticas de los fariseos y de los escribas. Oraban en público para recibir aplausos, o tocaban trompetas cuando daban limosna para que la gente los alabara. Y se ponían caras tristes cada vez que ayunaban para que la gente dijera, bueno, mire, qué piadoso y abnegado son estos hombres. Noten que todo el Sermón del Monte está corrigiendo a los fariseos y a los escribas y a su doctrina. Y después vamos a ver cómo cada una de estas cosas tenía errores de parte de ellos. Por ejemplo, el divorcio. El Señor Jesucristo aquí no está contradiciendo Deuteronomio 25 cuando habla del divorcio. El Señor está contradiciendo aquí porque la carta de divorcio se debía dar cuando había adulterio, y era opcional, no era obligatorio. Y él mismo lo dice en otro momento, Dios lo dio por la dureza de vuestros corazones, para que se pudieran liberar, para poder proteger al inocente. Pero en el principio esto no fue así. Dios lo creó para que fueran uno. Ese fue el propósito original del Señor. Pero ustedes enseñan que se pueden divorciar por cualquier cosa. Y que cuando a un hombre no le gusta una mujer, ya aborreció a su esposa, ya no le gusta, ya dele carta de divorcio y despídala y se vuelve a casar. Eso es lo que está corrigiendo el Señor. ¿Ves? Entonces, eran los judíos y eran los fariseos, hermanos. Eran los judíos, los fariseos y los escribas quienes quebrantaban la ley y quienes se oponían a la ley de Dios. Eran ellos. Y quienes enseñaban al pueblo a menospreciar la ley, a solamente amar una parte y a menospreciar otra, pero no el Señor Jesús. Él no vino a abrogar la ley y los profetas. Él vino a cumplirlos. Él solo contradijo su doctrina, pero el Antiguo Testamento fue completamente fiel a este. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver, hermanos.
Él vino a cumplir la ley y los profetas. Otra vez versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Hasta que todo suceda. Dice que todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, hermanos, todo se cumplirá y sucederá. Todo acontecerá lo que está en la ley y en los profetas. Nada de lo que está allí dejará de cumplirse. Todo lo que está en ello tendrá su debido cumplimiento y su acontecimiento. Y dice que ni una jota ni una tilde de la ley. Aunque aquí dice jota, se traduce como J, realmente se está refiriendo a una letra griega que se llama iota. Es similar. Y es como la I del alfabeto griego. Y es muy similar a la I, solo que sin el punto. Es pequeñita y es la letra más pequeña del abecedario griego. Y la tilde no debemos pensar que es como la que colocamos nosotros en los acentos. Sí, esa generalmente es la tilde. No se está refiriendo a esta tilde específicamente, sino que en las letras hebreas eran muy similares y algunas tenían una pequeña cola o una pequeña prolongación que se le llamaba queraya y también se traduce aquí como tilde. Es como, por ejemplo, la manera de diferenciar la O y la A es la cola que la A tiene debajo. Esa pequeña cola era muy similar en las letras hebreas y se le llamaba tilde o queraya. Era una parte muy pequeña, muy breve, que no era tan clara, pero servía para diferenciar una letra y la otra. Y lo que quiere decir, hermanos, es que ni la parte más pequeña de la ley, ni la más mínima, ni la más insignificante dejará de tener su cumplimiento. Fíjense la diferencia en la actitud de los fariseos y los escribas. Ellos enseñaban nada más las partes más importantes de la ley. Digamos, ofrendar a Dios, hacer los ritos, hacer las ceremonias. Pero las otras partes que también exigían, por ejemplo, como honrar a tus padres, como tus bienes, esas las menospreciaban ellos. No me interesa, no es de mucha importancia. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo, cada parte de la palabra de Dios tiene su suma relevancia, porque viene de Dios y Dios la ha dejado y toda tendrá su cumplimiento hasta el momento del fin de todas las cosas. Dice, pasará el cielo y la tierra, llegará el tiempo de la consumación de todas las cosas y no quedará ningún punto de la palabra de Dios que quede sin su cumplimiento. Todo a su plenitud se cumplirá. Todas las demandas de la ley serán satisfechas. Toda promesa y profecía será cumplida. Todo juicio advertido será ejecutado. Y toda figura y tipo del Antiguo Testamento tendrá su realidad y su tipo. La palabra de Dios, amados hermanos, es eficaz, es inerrante, es certera, es ciertísima, es verdadera, es confiable. No hay engaño en ella, no hay imperfección en ella. No hay nada que se le pueda oponer o nada que pueda cumplir su cumplimiento, porque proviene de Dios, porque es la palabra de Dios. Y por tanto, ni siquiera las partes más pequeñas de la ley, ejemplificadas en una pequeña letra o en algún signo de puntuación, quedará sin su cumplimiento. Nada quedará sin su cumplimiento. Y quiero que noten, hermanos, que el texto es explícito en dónde se cumplirá la ley. Fíjense que el Señor Jesucristo, Él sabía la oposición que ya había y la oposición que habría de tener de parte de las multitudes. Y de hecho, él antes del Sermón del Monte, él ya había predicado en otros lugares. Y por eso las multitudes le seguían, porque ya tenía un tiempo predicando. Y las personas comenzaron a decir, este se está oponiendo a la ley. Este se está oponiendo a los profetas. ¿Y qué pudo haber dicho Cristo en este sermón? Pudo haber dicho, no he venido a invalidar la ley, he venido a enseñarla. Y sería correcto, ¿no? Decir, he venido a enseñarla, he venido a decirla, he venido a decir lo que ella misma dice, a enseñar, he venido a ser fiel a la ley.
Pero fíjense que el término que utiliza, he venido a cumplirla. O sea, cumplirla no solamente incluye enseñarla, sino que también Cristo mismo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y es porque Él no era un profeta normal. Él es el Mesías. Él es el Cristo prometido del Antiguo Testamento. Entonces, toda la ley y los profetas tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. La doctrina de Cristo no solamente no es contraria al Antiguo Testamento, sino que su persona, su obra y su doctrina son el cumplimiento del Antiguo Testamento. De modo que quiero que noten el término que utiliza al cumplir en griego es pleró, que significa cumplir, completar, llegar a su plenitud, llevar a la plenitud. Cristo es la plenitud de la ley y los profetas. Cristo es el complemento, la esencia, la substancia del Antiguo Testamento. De modo que lo que quiere decir aquí es, sin Cristo, el Antiguo Testamento está incompleto. No es posible entender el Antiguo Testamento separado de Cristo. No es posible porque Cristo es su esencia. Y fíjense, voy a leerlo, no lo busquen, ni lo que dice Lucas 24, 44 al 45. Después del resucitar se le apareció a los discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hermano, un judío, casi que desde que nace, está siendo fuertemente instruido en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Quizás no llegaba a un nivel de erudición como los fariseos o como los escribas, pero todo judío y generalmente era instruido y conocía la palabra de Dios, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí dice el texto que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es decir, que hasta ese momento, como ellos entendían las escrituras separados de Cristo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que había como un velo que ellos tenían y no lograban ver bien el significado. Cuando Él les abrió el entendimiento porque vieron a Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, fue que ellos comprendieron las escrituras. Porque vieron que Cristo era su esencia. Y de hecho la confesión de Westminster en el capítulo 7 habla acerca de esto. Y quizás para no leerlo, dice que hace una referencia a ello. Dice que Cristo es la esencia y el cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas y del Antiguo Testamento. La única diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, no es su esencia. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, su esencia es Cristo. Cristo es el hilo de oro, el hilo conductor de toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tanto la ley como los profetas como los salmos hablan de Él. ¿Sí? La principal diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es su administración, digamos, también conocido como su dispensación, que es lo mismo que administración. Es la manera en que se presenta el mensaje, la manera en que se habla de este mensaje. El Antiguo Testamento nos habló de Cristo a través de leyes, de profecías, de promesas, de ceremonias, de ritos, de circuncisión y de otros aspectos externos que estaban en el Antiguo Testamento. Y según la confesión de Westminster en el capítulo 7, párrafo 5, dice, todas estas señalaban al Cristo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es el momento en que Cristo, la sustancia, la esencia del Antiguo Testamento, es revelada al mundo. Y Él da cumplimiento a las leyes, a las ceremonias, juicios, sacrificios, ritos, profecías y promesas del Antiguo Testamento. Porque todo habla de Él. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y por eso concluye el párrafo 6 del capítulo 7 de la confesión. Con todo, no hay dos pactos de gracia
diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Es un solo pacto de Dios en Cristo, el pacto de gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un solo mensaje, un solo Salvador, un solo Redentor, las mismas condiciones. La única manera es la manera en que fue presentado el mensaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la principal diferencia, pero es uno y el mismo mensaje. Cristo Jesús, y Cristo es su cumplimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Cristo le da cumplimiento a la ley, a los profetas y a los salmos? Y eso es algo importante de entender y conocer, y que nos va a ayudar a nosotros a interpretar mejor el Antiguo Testamento. Y para hacerlo fácil, voy a dividir la forma de este cumplimiento en tres partes, o en tres formas en que Cristo le da cumplimiento al Antiguo Testamento. La ley moral, la ley ceremonial y las profecías y las promesas. Vamos a dividirla en estas tres partes. La ley moral, la ley ceremonial y las profecías y las promesas. Aquí voy a incluir algunas, los tres grupos no incluyen todo, pero en algunos de estos grupos voy a incluir otras cosas. Vamos con la ley moral. Cuando nos referimos a la ley moral, hermanos, estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Sí? Esa es la ley moral. Los 10 mandamientos. El Señor cumple la ley moral o los 10 mandamientos en dos sentidos. Por un lado, cuando Él viene, Él obedece plenamente la ley moral. Él obedece plenamente los 10 mandamientos. Perfecto. Le dio pleno cumplimiento a los 10 mandamientos porque su fidelidad fue perfecta. Y la ley prometía vida al que lo obedeciera perfectamente. ¿Sí? Entonces Cristo, al obedecerla, y siendo el único que pudo obedecerla, ganó la vida, la que la ley prometía. Pero también, hermanos, Cristo le dio cumplimiento al juicio y a la condena que la ley exigía sobre nosotros. Porque nosotros quebrantamos la ley. ¿Sí? Y el que quebrantaba la ley era digno de maldición. Gálatas 3:10 al 12 dice que Él satisfizo completamente las demandas de la ley y nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, Él cumplió la ley al obedecerla, pero también al cumplir su juicio y su demanda. Y además, cuando Cristo venga por segunda vez, Él mismo ejecutará el juicio que la ley exige sobre los que no han creído en Él. Entonces, Él le dio cumplimiento pleno a la ley moral. Luego tenemos la ley ceremonial. Cuando hablamos de la ley ceremonial, nos referimos a los ritos, a los sacrificios, a la ley del sacerdocio, a las leyes relacionadas al templo. Todo esto se refiere a los ritos de purificación, a las leyes de purificación que están en el libro Levítico. El Señor Jesucristo le da cumplimiento a todo esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo le dio cumplimiento? ¿Cómo le dio cumplimiento a esto? Ahora, las leyes ceremoniales se cumplen en Cristo a través de la forma del tipo y del antitipo. Del tipo y del antitipo. Tipo, cuando hablamos de tipo, a veces nosotros le referimos para hablarnos de persona, un tipo, pero aquí tipo tiene que ver, viene la palabra griega tupos, que significa modelo, ejemplo, patrón o diseño. Hay una palabra que nosotros conocemos bien, la palabra prototipo. ¿Sí? El prototipo es el primer diseño de algo. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. No es el diseño final, sino que es el primer diseño, la primera figura, el primer modelo que se hace, ¿no? Prototipo. Pudiéramos decir que la ley ceremonial y gran parte del Antiguo Testamento es un prototipo de Cristo. Porque es la primera figura, el primer diseño o el diseño que apuntaba a lo que habría de venir. Son el tipo, la forma, la figura de Cristo de una manera imperfecta. Es decir, apuntaban a lo que la persona de Cristo iba a ser y a lo que Cristo debía hacer también, pero de una manera imperfecta. Por ejemplo, Romanos 14, dice que Adán es figura o tipo de Cristo. Adán, el primer hombre.
Esto quiere decir que Adán y Cristo tienen cosas similares en su función. Porque el pecado de un solo hombre, la obra de uno condenó a muchos, la obra de Adán. Pero la obra de Cristo también salva a muchos. Son similares, son representantes delante de Dios, ambos. Entonces Adán es tipo de Cristo en este sentido, pero el tipo, al no ser la forma final, al ser el prototipo, como todos los prototipos, tienen muchas imperfecciones, ¿sí? Muchas debilidades, ¿sí? Pero Cristo es el modelo final, puede decirlo de alguna manera. Es el modelo perfecto y se conoce en la teología como el antitipo. O sea, como la figura perfecta que se opone a, que está como al frente, como que es la figura perfecta, la que le sigue. Vamos a aplicarlo de una mejor manera. Los sacrificios de animales eran el tipo de sacrificio de Cristo. Apuntaban a que Cristo debía sacrificarse para poder dar perdón de pecados y derramar su sangre. Pero eran imperfectos porque eran animales. Y los animales no pueden dar perdón. La sangre de animales no puede dar perdón. Por ejemplo, los sumos sacerdotes eran tipo del gran sumo sacerdote que habría de venir, nuestro Señor Jesucristo. Sus funciones de interceder delante de Dios, de interceder por el pueblo, de acercar al pueblo a Dios. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, pero eran imperfectos porque ellos tenían pecado, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, porque ellos morían y no podían permanecer eternamente. Y así con cada parte de la ley. Y esto de los tipos no solamente se limita a la ley ceremonial, sino que hay muchas otras cosas similares. Por ejemplo, David era un tipo de Cristo. Su reinado, su forma de gobierno, un corazón conforme a Dios, un corazón para Dios. ¿Pero por qué era imperfecto? Porque era un hombre sujeto a pecado. Era un rey imperfecto. Y vemos cuántos pecados cometió David. Era un rey imperfecto. Pero era un tipo de cómo habría de ser Cristo. Y así como David conquistó y era un gran guerrero, así también Cristo es un rey y un gran guerrero que destruye y que vence por el poder de Dios. Y así hay muchas figuras en el Antiguo Testamento. Y de hecho hay un término que se utiliza, otros términos, también se utiliza la ilustración de la sombra y la realidad. Dice que era, por ejemplo, Hebreos 10 habla de la sombra de lo que habría de venir. Y que la realidad es Cristo. Una sombra es una figura de una persona o de un objeto que es imperfecta. Primero, no es el objeto en sí, no es la persona en sí. Y está muy oscurecido. Usted puede quizás ver una sombra y puede quizás ver si algo es cuadrado, algo es redondo, como si tiene el cabello corto, si tiene el cabello largo, pero no tiene detalles. No puede ver de qué color es su cabello, de qué color es el objeto, de realmente en qué tamaño es. O sea, tiene la figura, la forma, pero los detalles y la realidad no están allí. Pues bien, el Antiguo Testamento es la sombra que nos delinea cuál es la forma, cuál es la figura y cómo habría de ser el Cristo que habría de venir, pero la perfección y la realidad Cristo nos las trae. Sí, por ejemplo, un ejemplo claro de esto. El Antiguo Testamento nunca nos dice que Cristo tendría dos venidas. Siempre por un lado habla de una venida en gloria y a veces habla de una venida en humillación, pero nunca explícitamente dice que habían dos glorias. Y mi profesor de teología se acuerda que ilustraba de esta manera. Los profetas estaban al pie de la montaña y veían una montaña y decían, allá está el final, allá está cuando venga el Cristo. Luego cuando llega al final del Antiguo Testamento y suben esa montaña y dicen, no, ya va, es que hay otra montaña que no habíamos visto. Ahí está. O sea, ahí está la venida. No hemos visto el panorama completo, no tenemos todo claro porque es solamente la sombra. Así funciona, así se cumple la ley sacerdotal y muchas otras partes del Antiguo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado tenemos las profecías y las promesas. Todas las profecías y promesas se cumplen en Jesucristo. Tenemos profecías y promesas directamente relacionadas al Mesías, conocidas como profecías mesiánicas. O salmos mesiánicos, como el Salmo 2, o el Salmo 110, o el Salmo 22. Son salmos que se aplican única y específicamente a nuestro Señor Jesucristo, porque son una profecía clara y directa de Él. Pero también tenemos en el Antiguo Testamento promesas de salvación y de restauración.
¿sí? Que tuvieron su primer cumplimiento en Israel, pero fue un cumplimiento imperfecto. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, dice que Dios introdujo al pueblo de Israel al reposo. ¿Sí? Al reposo llega la tierra prometida. Pero dice también Hebreos, citando el Salmo 95, que queda otro reposo y que ese reposo es el que nos da el Señor Jesucristo. O sea, tuvo un cumplimiento, digamos, parcial en el Antiguo Testamento, pero la plenitud de ese reposo, por ejemplo, de ese cumplimiento perfecto de esa salvación está en Cristo Jesús. Y así pudiéramos hablar de los juicios y las advertencias de parte de Dios. Muchas profecías de juicio, de salvación y de restauración tuvieron un cumplimiento parcial en el Antiguo Testamento. Pero su pleno cumplimiento está en el Señor Jesucristo, porque Él es el que tendrá la plenitud de todas estas cosas. Entonces, para concluir, hermanos, definitivamente tenemos que concluir lo que dice el Señor Jesucristo. Cristo no vino a abolir la ley y los profetas. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Su doctrina no es contraria al Antiguo Testamento, amados hermanos. A lo que Cristo se opuso fue la doctrina de los fariseos y los escribas. Y esto entonces nos lleva a diferentes conclusiones. Primero, por esa razón no somos judíos. Pues no profesamos religión judía. Porque ¿sabes cuál es la diferencia entre los cristianos y los judíos? Porque ambos tenemos el Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento lo tenemos y lo leemos. El problema de los judíos es que ellos interpretan el Antiguo Testamento sin Jesucristo, bajo la premisa de que el Mesías no ha venido. Pero nosotros creemos que Jesús es el Cristo y que entonces el Antiguo Testamento lo entendemos. Así viene la diferencia entre cristianos y judíos. Segundo lugar, por eso no somos ni dispensacionalistas y por eso tampoco somos bautistas. Porque no desconectamos el Antiguo Testamento del Nuevo. No creemos que Dios tenga un plan para el Antiguo Testamento y tiene otro plan para el Nuevo Testamento. No creemos que Dios tenga diferentes pueblos. Digan, el pueblo de Israel y la iglesia sean pueblos diferentes. Creemos que uno es el plan de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Y que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento fue revelado de esta manera, solo que de manera distinta. Y por último, hermanos, esto nos lleva a aplicaciones a nosotros. Y es que primero tenemos que tomar amor al Antiguo Testamento. No podemos tenerle miedo al Antiguo Testamento. Tenemos que leerlo, tenemos que escudriñarlo, tenemos que estudiarlo. Es necesario, hermanos, porque Cristo está allí. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Y es el fundamento y la base del nuevo. No podemos desconectarlo. ¿Saben cuántos errores han surgido por las personas desconectar el Antiguo del Nuevo Testamento? Y por eso es que la mayoría de la iglesia evangélica y las iglesias protestantes no bautizan niños. Y el problema radica, hermanos, en su desconexión del Antiguo del Nuevo Testamento. Lo desconectan completamente. Y así muchas otras doctrinas. Entonces, no podemos desconectarlo y esto debe animarlos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, a leerlo más y a estudiarlo más. A animarlos, hermanos. Que no solamente nos enfoquemos en el Nuevo, veamos el Antiguo también. Es importante y es necesario. Y no nos limitemos solamente al libro de Proverbios y al libro de los Salmos, como muchos hacen también. Que el Señor nos ayude, hermanos. Su gloria sea a nuestro Señor. Amén. Ya, voy a parar, hermano.